En esta mañana nos encontramos en la oficina del doctor David Bojanini. El doctor Bojanini es actualmente presidente del Grupo Sura. Es además de eso ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. El doctor tiene una especialización, una maestría, un MBA con énfasis en actuaría en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos y es un miembro activo de algunas organizaciones de orden social en Antioquia. Y hoy estamos aquí con él con el fin de que nos cuente un poco acerca de su experiencia y la de su grupo acerca de la materia del emprendimiento, del emprendedor en Colombia y de pronto centrarnos un poco en lo que tiene que ver en Antioquia. Así que, doctor Bojanini, muchas gracias por este espacio. Quisiera empezar de pronto preguntándole un poco, ¿usted qué concepto tiene acerca del emprendimiento y del emprendedor, desde su óptica, su perspectiva? Bueno, primero que todo, decirle que el desarrollo de un país se debe hacer a través del emprendimiento. O sea, los países tienen empresas ya muy establecidas, empresas grandes, que pesan mucho en la economía de un país, pero es definitivo para el crecimiento económico y para el desarrollo que se estén creando nuevas empresas que van a ir surgiendo y que van a ocupar espacios importantes en la economía de un país más adelante. Y esto con mayor razón hoy en día cuando, debido a los cambios tan importantes que se dan cada vez a un ritmo mayor en tecnología, en demografía, cambios sociales, cambios geopolíticos, en fin, todos estos cambios hacen que las empresas en promedio tengan una vida mucho más corta que lo que tenían antes. Sí. Antes había empresas que duraban 100 años y hasta más. Hoy vemos cómo la vida media de una compañía, de una gran corporación, cada vez se va acortando y que van surgiendo nuevas empresas debido a las tecnologías y nuevas empresas que muy rápidamente empiezan a ocupar espacios importantes en las economías. Entonces, el emprendimiento es definitivo para que la economía pueda seguir siendo dinámica y que no vayan y que se dé ese crecimiento, ese desarrollo que es tan importante para todos los países. Frente al emprendimiento, lo que usted nos dice, lo que usted me cuenta de lo importante que es el emprendimiento en el desarrollo económico de un país, ¿usted considera de pronto que el gobierno o las políticas que se gestan alrededor del tema del emprendimiento son suficientes o necesarias como para que una persona surja como empresa o haga empresa? Bueno, yo creo que en eso nunca es suficiente y se hace trabajo desde muchos frentes. Obviamente se tienen que tener unas políticas públicas que en Colombia pues se han desarrollado algunas, como el hecho de para estas empresas nuevas tener una carga para fiscales más reducida por un número de años, líneas de crédito para emprendedores y de financiación en general, crear fondos de capital de riesgo y cosas de estas, es muy importante para que pues, se pueda financiar o fondear ese emprendimiento. Yo diría que esto hay que separarlo en varios capítulos. Una de las principales razones por las cuales un emprendedor fracasa es por falta de fondos. Y pues la historia es muy clara cómo los emprendedores empiezan pues con sus ahorros, con los aportes de la familia y después vienen otros eventos, algunos que tienen muy buenas ideas se ganan concursos y con las platas de los concursos pues deberían financiar el desarrollo de su empresa. Hay unos que se quedan ganándose concursos y no desarrollan su empresa, sino que promueven su idea y se meten en muchos concursos de emprendimiento, pero nunca la empresa llega a nunca se potencializa.
Después vienen los inversionistas ángel, que en Colombia pues todavía falta mucho para desarrollar una red de inversionistas ángel que funcione con toda la formalidad, y que verdaderamente puedan ayudar a fondear el crecimiento y el desarrollo de las empresas. En muchos otros países los inversionistas ángel juegan un papel muy importante. Después del inversionista ángel viene el fondo de capital de riesgo, ya cuando la empresa ha despegado entonces y ha alcanzado cierto nivel, pues hay un fondo que entra a ser accionista de la empresa, pero con unas condiciones de salida, y ahí siguen los que llamamos private equities o fondos de capital privado que también ya impulsan emprendimientos ya más grandes. Pero todo esto es una cadena que en Colombia no se ha formalizado. Se tienen algunos incentivos en las políticas públicas para casos de innovación, para aplicación de ciertas tecnologías, pero siempre la queja ha sido que Colciencias pues no ha estado a la altura de lo que todo esto, y aquí ya nos referimos a un tipo de emprendimiento que se relaciona más con la innovación, con la investigación, y en eso nos ha faltado. Otra que falta mucho es el emprendimiento a nivel de las universidades, porque las universidades en todas partes del mundo tienen a sus investigadores desarrollando empresas a partir de buenas, digamos... Desde la academia, desde exacto, la investigación los lleva a descubrir cosas importantes que pueden ser, digamos, la semilla para crear una empresa. Esa empresa, el mismo investigador, profesor investigador, la saca adelante y después hacen lo que llaman un spin-off de la universidad, y son empresas que le generan utilidades a las universidades. Y a los profesores aquí en Colombia se les sigue remunerando más por escribir ensayos y papeles que por hacer emprendimiento. Ambas cosas son importantes. Sí, claro. Entonces hay un mundo de políticas que nos están faltando para que esto realmente pueda tener el impacto que se necesita. El emprendimiento, pues desde el punto de vista de la universidad, en Colombia está todavía muy crudo. Y desde las políticas de fondeo también está muy crudo. Ahora bien, el emprendedor es una persona que tiene que tener determinadas características, y también quiero referirme a eso, porque un emprendedor primero que todo tiene que ser una persona con mucha tenacidad, porque va a encontrar muchísimos obstáculos en el camino, y esos obstáculos hay que vencerlos, y muchas veces hay que ir y hacer lobby para que cambien una política pública para que ese emprendimiento pueda tener. Pero en eso es, digamos, en lo que más escucha un gobierno, qué cosas hay que hacer para que haya más emprendedores. Pero esa tenacidad es enorme la que hay que tener. Ahora, otra razón por la cual las empresas nuevas fracasan es por no tener una buena administración. Un emprendedor puede ser una persona con una gran idea, pero muy empírico a la hora de administrar. Pero mal administrador. Claro. Entonces caen en la informalidad. No tienen una buena contabilidad, mezclan sus dineros propios con los dineros de la empresa, y eso se vuelve un desorden. Claro. Que desde el punto de vista de gobierno corporativo, pues hombre, no invita a nadie a invertir en una empresa así. Terminan desangrándose. Exacto. Entonces esos son otros problemas que tienen los emprendedores. Doctor, yo le hago otra pregunta porque me inquieta mucho. De hecho, dentro de este material investigativo que lleva el título Emprendimiento Caso Colombia, usted pues, de una forma muy, muy didáctica resume lo que es la política pública. Pero en el entendido y en el estudiado del proyecto, ¿por qué si la política pública es general y tiene como las mismas pautas, porque se irradia a nivel de todo un territorio, porque unas ciudades salen más avante, porque otras ciudades más relegadas, quizás porque otros departamentos ni siquiera tienen idea de lo que existe? Y usted hablaba de la política o de la cualidad de un emprendedor.
Entonces lo que yo quiero preguntarle es, hablando por el caso de Medellín, ¿qué ha hecho Medellín de distinto si la política pública nos acoge a todos? ¿Qué ha hecho de distinto para que hoy seamos concebidos en el entorno nacional e internacional como una ciudad innovadora? Porque Medellín ha creado a nivel local una política pública más avanzada y ha creado un ecosistema para el emprendimiento. Porque todo parte de una cosa que se llamaba o que se llama Universidad Empresa Estado, donde usted está juntando tres sectores muy importantes que se han reunido una vez al mes por muchos años, personas que van en representación de cada uno de esos sectores a mirar proyectos para la ciudad y para la región. De Universidad Empresa Estado surge otra entidad que se llama Tecnova, que Tecnova lo que hace es juntar los investigadores que tienen proyectos con los empresarios que necesitan esas investigaciones y empieza a hacer el networking para que ese emprendimiento se articule y fluya. Y luego sale una nueva que es Ruta N. Y fuera de eso está Cultura E. Entonces, la ciudad ha ido creando una serie de entidades que promueven el emprendimiento. Entonces, Ruta N es un entorno donde se buscan inversionistas de afuera, se traen empresas locales, se le hace el hosting y se crea un ambiente de innovación. Y de emprendimiento. Exacto. Entonces, eso es la diferencia que hace Medellín con otras ciudades. Pero Medellín lo que ha ido haciendo es lo que pues en el mundo hemos visto que son buenas prácticas. Sí. Y eso todavía tiene mucho camino por recorrer, pero afortunadamente la ciudad entendió lo que era eso y aunque lo crea la administración local, es una alianza público-privada cada una de estas cosas porque allá están trabajando privados y públicos y sector academia para lograr sacar eso adelante. Y hay una responsabilidad entre todos, una corresponsabilidad. Entonces el secreto básicamente de lo que nos ha hecho distintos, hablando de Medellín en particular, es que ha habido el acogimiento a la política, que se ha involucrado o que se ha modificado, por llamarlo así, una política regional buena, que se ha involucrado la academia y que se ha involucrado como la banca privada, lo privado, Sí. El gremio privado. Pero hay otra pregunta que me surge y es, usted decía, hacer empresa no es fácil. La mortandad o la mortalidad de hacer una empresa es difícil. Y usted habla de algo que es como muy sensible en toda empresa, sea grande, sea chiquita, en la parte del capital, el fondeo. En Medellín, ¿qué hemos hecho de diferente para acceder a esos recursos que catapultan la idea innovadora de la persona? Bueno, se han ido creando fondos de capital de riesgo y cosas de estas. Por ejemplo, Grupo Sura es inversionista, el inversionista pues, y la matriz, digámoslo de alguna manera. Hay una cosa que llama la promotora de proyectos que existe aquí en Medellín pues, hace muchos años. Y en la promotora de proyectos se gestaron empresas importantes hoy como Zetas, como Tablemac y muchas otras. Han salido de la promotora de proyectos donde se analizaban estos proyectos, se buscaba inversionistas, etc. Pero uno de los problemas que veíamos en la promotora y a nivel de ProAntioquia es que cuando se necesitaba la plata no había como quien le apostara. Entonces un grupo de empresas decidimos crear un fondo que se llama Progresa, que lo maneja la promotora de proyectos, y ese fondo lo que hace es que recibió unos aportes de diferentes entidades para fondear proyectos, pues no empresas empezando, pero sí empresas que están en, pues no en sus inicios, sino que ya llevan un recorrido, pero que necesitan fondos para poder dar saltos. Y entonces en ese mismo orden de ideas creamos otro fondo que se llama Escala, que es para los que ya salen del fondo Progresa y tienen que pasar a uno de capital privado, pues puedan pasar a Escala. Entonces ese tipo de iniciativas han surgido en Ruta N.
surgieron otros fondos para financiar proyectos más chiquitos y que están más en su comienzo. Entonces, todo este tipo de cosas, de iniciativas, pues van de la mano. Y por otro lado, por ejemplo, ProAntioquia acaba de crear, pues, no hace mucho, el programa de mentorías, donde ejecutivos o empresarios que ya tenemos cierta experiencia acompañan, nos volvemos mentores de empresas que están empezando y nos sentamos con esas personas a tratar de ayudarles a analizar su empresa, una especie de asesor o junta directiva pues, de una persona que le está diciendo a ese empresario, mire, póngale cuidado a esto, investigue esto otro, y le va abriendo un camino ayudándole a visualizar cosas que a lo mejor el empresario por estar metido en su emprendimiento no ha visto. Entonces ahí hay ya muchos empresarios que estamos haciendo voluntariado, siendo mentores de empresas. Y esto es netamente social. Esto es social, totalmente. O sea que ya le involucramos a esa articulación de varios factores, le involucramos como la experticia de los que conocen. Exactamente. Que yo creo que pues cualquier emprendedor pues lo que más quisiera es tener el consejo de algún empresario que ya haya tenido que dar muchas batallas en el mundo económico y que le puede ayudar a ver caminos que a lo mejor él como empresario, emprendedor no ha visto. No ha visto, correcto. También nos hablaba acerca de las empresas como el propulsor del desarrollo económico de un país. Yo quiero hablar de una ley que está desde el año 2000, que es la 590, y hay otra que es la 1014 que promueve las MIPYME y las PYME. Usted hablaba de que las empresas se terminan, se acaban. ¿Usted cómo ve el dinamismo de la creación de empresa en Colombia? ¿Cómo ve si hay dinamismo, si realmente estamos como retrocediendo, si sigue habiendo como el monopolio de los grandes que no deja que surjan los pequeños? Aquí en Antioquia, por ejemplo, vemos empresas grandísimas de mucho tiempo, y usted lo decía ahorita, ya las empresas no duran ni 100 ni 150 años, sino que su edad es más corta. ¿Usted cómo ve las pymes, las MIPYME? En general, el tema de las pymes son muy vulnerables, como usted lo ha dicho. Una empresa pyme puede, por muchas razones, desaparecer muy fácilmente, por falta de fondos, por malas administraciones, por no cumplir determinadas normas, pueden llegar a desaparecer. Entonces, en eso hay pues como muchos frentes. Yo pienso que uno es que el empresario emprendedor debe tener mucho apoyo en temas de formación para que entienda ciertos temas de formalidades, de gobierno corporativo, para no equivocarse tanto, porque hay muchos errores. Tiene que acudir a fuentes de financiación que le permitan fondear el desarrollo de su empresa sin que esto sea demasiado oneroso, porque muchas veces los márgenes de una empresa empezando son tan bajitos que no le da para la carga tributaria, para pagar los impuestos o los intereses de un crédito, y entonces esa cosa se complica. Pero también quiero resaltar algo. La innovación es clave hoy en día, y uno no se puede quedar en hacer empresas con modelos ya anticuados, obsoletos, porque le va a dar mucha dificultad sacar esa empresa adelante. Cuando usted hace una empresa y usted es capaz de diseñar un nuevo modelo de negocio, usted puede tener crecimientos muy rápidos y llevar su empresa muy lejos. Pero si usted se va bajo el esquema tradicional, yo voy a montar pues cualquier negocio para competir con una empresa gigante, yo no tengo las economías de escala de esa empresa, y si tengo el mismo modelo de esa empresa no voy a surgir, no voy a salir adelante. Si yo no tengo un nicho de mercado, si yo no hago algo diferente o tengo una tecnología diferente, yo no voy a ganarle a esa empresa grande, porque esa empresa grande
tiene unas economías de escala que es mucho más eficiente que yo y va a vender mucho más barato en el mercado. O sea que la apuesta de esas empresas pyme, mi pyme, es que tienen que tener innovación en cualquier cosa. Sí. Porque es que una innovación puede decir, mire, yo hago escobas para barrer, que pueden ser iguales a las de una empresa grande, pero yo tengo la manera de distribuirlas en los barrios donde a la empresa grande le cuesta mucho llegar. O yo tengo una manera de financiarle la compra de la escoba, pues pongo un ejemplo muy tonto, pero de financiarle esto al que no tiene los recursos y con eso le gano a la otra empresa que no le financia nada a nadie. Entonces, esos son los modelos de negocio que hoy la gente en las pymes que es creativa se las está inventando. Eso, palabras más, palabras menos, como crear marca. Pues más que marca es modelo de negocio, porque muchas veces una empresa esta no tiene ni marca, o una marca que nadie conoce. Pero, por ejemplo, mire, yo hablaba con un amigo que es plastiquero. El negocio de plásticos es un negocio muy difícil. Y si usted se pone a inyectar, por ejemplo, tapas para botellas, pues le toca competir con los súper grandes de eso y cualquier centavo que usted se ahorre, pues es una ventaja frente al otro. Y este amigo estaba metido en esa pelea compitiendo con los grandes y veía que no era competitivo. Y un día se puso a pensar, bueno, yo, ¿qué puedo hacer para competir con los chinos? Porque los chinos en esos temas del plástico ellos son muy fuertes. Y digo, los chinos no utilizan cubiertos plásticos, porque ellos comen con palitos. Pues voy a hacer cubiertos plásticos porque yo sé que no voy a tener la competencia de los chinos. Una idea de una cosa interesante. Y dijo, y voy a ser el mejor en la producción de cubiertos plásticos. Voy a hacer los mejores cubiertos plásticos. Y se metió en un nicho de mercado y le va ganando a los demás. Ahora, revisó la tecnología de sus inyectoras para que fueran más eficientes y pudiera hacer algo que en precio también fuera competitivo. Que gastara menos insumos, por ejemplo. Entonces, fíjese, era que hay gente que se las está inventando todos los días y que están buscando las últimas tecnologías. Y hay otros que se quedan en lo mismo y llega un momento en que los sacan del mercado y se fueron, porque no están haciendo nada nuevo. Bueno, doctor Bojanini, de pronto ya como para finalizar un poco, sus recomendaciones como el CEO de una empresa como es Sura. ¿Cuáles son sus recomendaciones al empresario, al antioqueño de a pie, al colombiano de a pie que quiere hacer empresa? Hombre, yo lo que les diría es que no hagan, o sea, si usted va a hacer una empresa, pues tiene que ser innovador. O sea, para hoy sacar una empresa adelante, usted tiene que tener algo de innovación, algo que los demás no tengan, llevarle una ventaja a los demás. Y por eso, una de las innovaciones más importantes, pues porque usted puede hacer innovaciones para ser más eficiente y sacar a menor costo, o usted puede hacer innovaciones para sacar productos novedosos que nadie tiene, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de inventar productos nuevos. Esa chispa creativa. Pero hay una que sí es muy importante, que es la innovación en el modelo de negocio. Y si usted es capaz de hacer un modelo de negocio diferente con el mismo producto, usted le puede ganar inclusive a un grande. Entonces, una de las recomendaciones es piénsele mucho al modelo de negocio. Porque si yo simplemente digo, voy a montar un negocio de empanadas, y entonces saco una olla freidora y la pongo en la calle, en la puerta de mi casa, y empiezo a hacer empanadas, pues estoy compitiendo con muchísima gente que hace lo mismo. Ahora, pues, ¿cómo hago yo para vender empanadas y ganarle a los demás? Casi todos los que venden empanadas, las empanadas van y se las compran en su sitio. A ver si usted es capaz de vender empanadas y llevárselas a los clientes, fresquitas y deliciosas. Pero estoy planteando algo. Claro, sí. Pero ese es el tema. O sea, ser capaz de cambiar ese modelo de negocio.
cuando hoy la tecnología se presta para eso. ¿Cómo hacer alianzas con terceros que hagan parte de las cosas? ¿Yo por qué tengo que hacerlo todo? Y en eso hay gente que se ha inventado, sobre todo lo que va a pesar mucho aquí para adelante es la logística, porque muchas ventas se hacen por internet, pero ¿cómo hace usted las entregas? ¿Cómo hace para llevarle las cosas al cliente barato y rápido y con calidad? Muchas empresas que están vendiendo hoy, por ejemplo, sin tener un lugar fijo, y todo es a través de redes sociales, por ejemplo. Empresas que no tienen inventarios, que simplemente conectan el que está vendiendo algo con el que lo necesita, y se han creado esos aplicativos, pues el de los hoteles, por ejemplo. ¿Quién tiene disponible una habitación en cualquier parte del mundo y quién la necesita? Y usted hace esa conexión y usted acaba haciendo un negocio donde usted se gana un pequeño margen por cada 2 personas que conecta. Es que estamos en el mundo digital donde lo que funciona es conectar la gente. Entonces, en la tecnología hay muchas cosas, pero eso es lo que cambia los modelos de negocio. ¿Qué cambio de modelo de negocio es ese? Pues el negocio de los hoteles, que usted tiene que ir y construir un hotel. ¿Cuánto vale construir un hotel? Y estar renovando ese hotel. Entonces usted ese papel se lo deja a otros y usted simplemente conecta el que tiene el hospedaje con el que lo necesita. Entonces fíjese, aquí hay gente que simplemente se pone a pensar cómo funciona el mundo y cómo funciona el mundo de hoy, no el de ayer, no el de hace 10 años, y cómo va a funcionar el mundo del mañana con una generación de millennials que nacieron en la tecnología del internet, que manejan todo a través de un dispositivo móvil. ¿Qué necesitan esas personas? ¿Y cómo le puede usted servir a esas personas? Usted puede inventar cualquier negocio y a lo mejor sin necesitar mucha plata, pero también usted puede producir cosas. Es que producir cosas es necesario de todas maneras, pero ¿cómo hago yo para producir y distribuir esos bienes diferente a los demás? Yo lo que digo es siempre, mire, hay una cosa que nos pasa aquí en Colombia. Todo el mundo le echaba la culpa al dólar de la falta de competitividad del país. Y el dólar se nos pegó una subida muy grande en un año, en el último año. Se supone que ya todas las empresas deberían ser competitivas. ¿Y por qué nuestras exportaciones no crecen? Porque las empresas no son competitivas. Las empresas no están invirtiendo en las últimas tecnologías. Las empresas no están innovando. Se están quedando relegadas. Pues no lo digo en general, pero muchas empresas no lo están haciendo. Y si usted no está innovando, usted puede tener dólar a 3.000 pesos y usted no es competitivo, porque eso no es lo que quiere el mercado. Entonces, ahí es donde está el secreto. Manténgase actualizado en tecnologías, manténgase observante del mundo que lo rodea, porque ese contexto en el cual nos movemos está cambiando permanentemente y ahí es donde surgen las oportunidades. ¿Por qué digo yo ser tenaz? Porque un emprendedor tiene que ser capaz de decir, hombre, esto me está fallando, ¿por qué me está fallando? ¿O qué cambio le tengo que hacer para que no me falle? Eso es observar. Cuando usted observa su entorno y es capaz de concluir por qué su entorno no le funciona o por qué su negocio no le funciona, es porque algo y detectar la oportunidad. No le está respondiendo al entorno. Las oportunidades están todas ahí servidas. Hay una cantidad de muchachos muy jóvenes, que inclusive muchos de ellos no son ni siquiera profesionales, que son capaces de observar el entorno, que viviendo lo que le pasa a usted con su celular y con las compras y con todo lo que le pasa todos los días, dicen, ve, esto le serviría a la humanidad. Y se inventan unos aplicativos y se vuelven multimillonarios. Pero todo hoy está cuestionado. Y eso es lo que uno tiene que ser capaz de hacer como emprendedor. Hacer preguntas. Ser inquieto. O sea, el que no está preguntando nunca, el que no sabe cómo conectar los diferentes actores que hay alrededor de uno, le va a quedar muy difícil ser un buen emprendedor. Hay emprendedores que lo quieren hacer todos solos y usted solo no es capaz de ganar ahorita del networking. Y doctor,
la recomendación al gobierno. No, las recomendaciones es que revisemos muy bien las políticas públicas en cuanto a los incentivos para crear empresa en un país como Colombia. La última reforma tributaria que estableció el llamado impuesto a la riqueza está invitando a que la gente no invierta en Colombia. Porque si usted, por hacer una inversión, tiene que pagar impuestos, hay muchos otros países que le están devolviendo impuestos por hacer una inversión. Hay muchos países o ciudades que por usted ir a hacer una fábrica ya le dan plata por hacerlo. Lo que queda como en el aire es grandes empresas multinacionales se están yendo. Michelin, Bayer, la ensambladora de Mazda. Mondelez. Muchos se han ido. Mondelez, que era la fabricante de los chicles Adams. Si esos se van, que tienen el músculo, que son economías de escala. Sí, se van porque en otros países les vale menos su operación y le pueden seguir vendiendo a Colombia. Desde otra parte, a modo de exportación. Entonces lo que el país tiene que revisar es si las políticas públicas que nosotros tenemos hacen que las empresas sean más competitivas, porque es que cuando usted le pone demasiada carga tributaria a los empleadores, a los empresarios, ellos se van, o los que se quedan son menos competitivos, y ahí es donde está el problema. Y hay muchas otras políticas públicas que afectan la competitividad, y es la cantidad de trámites, es la dificultad para obtener una licencia en Colombia. Las licencias existen y todo, pero usted para una licencia ambiental es muy difícil que un funcionario público sea ágil en eso. Además porque los funcionarios públicos viven muertos del susto de que a ellos los van a sancionar si aprueban cualquier cosa. Entonces, como no tienen criterio, más bien pecan por omisión, por parálisis. Yo he escuchado al doctor Bojanini de boca de el dueño de Tehatsu, de Julián Oquendo, y él decía: o yo me dedico a hacer empresa, a centrarme en mi negocio, o me dedico a llenarme la vida de una cantidad de tramitología para poder acceder a los recursos del gobierno. Entonces, si lo que usted dice realmente es muy valioso, doctor, y hablamos de la articulación de las universidades. La Universidad de AFIT, de hecho, es una universidad que se ha destacado pues, entre muchas universidades, pero hablando propiamente de la de AFIT, de ese tema de emprendimiento. ¿Qué le recomiendo a usted también como a la academia? No, a la academia la recomendación es que hagan emprendimiento al interior de las universidades y que le den incentivos a los investigadores de las universidades por crear empresa, que no todo sea por escribir documentos o ensayos, sino que también, no por publicar sus investigaciones, sino más bien por patentes y por emprendimientos, que haya estímulos a los profesores universitarios. Bueno, doctor Bojanini, le agradecemos mucho al doctor por este espacio y en este proyecto de cómo es crear empresa en Colombia. Doctor Bojanini, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, doctor.